Mariana, muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Una disculpa por el retraso aquí. Mariana Gil es abogada penalista, defensora de niños, niñas y adolescentes. Han presentado recientemente en esta organización, la ODI, de Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, este diagnóstico o esta actualización 2024 del informe sobre explotación sexual en las escuelas. Mariana, ¿cuáles son los hallazgos? ¿Cuáles son las formas en las que se ve esta situación? A mí me parece que de pronto la justicia parece que está hecha más para los adultos. Perdóname que me extienda en la introducción, y he visto en algunos estados, como en la pasada administración en Tamaulipas, donde decían, tú tienes un escudo protector, es un anuncio que me causa muchísimo ruido, un anuncio de una niña, un niño, dice, tú tienes el escudo protector de decir no, y es bastante grave, porque ahí le están dando la responsabilidad al menor, al niño, de lo que le pase es tu responsabilidad. Pero adelante. Sí, gracias Marta, gracias por el espacio, la introducción. Sí, como tú ya adelantabas, la ODI desde hace muchos años ha trabajado en casos de violencia sexual en escuelas. Quisiera hacer la acotación que estos casos que nosotras llevamos o que hemos documentado no son los casos o no los casos que pasan en el día a día de un maestro a una niña, que lamentablemente hay muchos más de los que también no debería haber ni uno solo. Pero lo que trata de decir la ODI en este informe, que es de 2021 y en su tercera actualización en 2024, es que los casos que documentamos en estos informes son casos en donde hay muchos agresores, o sea, es decir, los agresores son maestros, la maestra, la directora, el intendente, el maestro de educación física, es decir, varios adultos están en una misma escuela agrediendo a niñas y niños. También hay múltiples víctimas, ¿no? En los casos que hemos representado no son 2, 3 niñas, son 17 niñas, 30 niños y niñas. Y otros patrones que nos han alarmado mucho, como disfraces, el uso de cámaras, sedación, cosas ritualísticas como escenografías, ¿no? Escenificaciones. Y lo que nosotras hemos tratado de informar, digamos, o de transmitir es que, digamos, la escuela está tomada para cometer estos crímenes. ¿Y qué pasa? Por un lado, con la fiscalía investiga, nosotros tenemos sentencias muy importantes y muy robustas de 7 personas en la cárcel en un mismo jardín de niños, ¿no? 2 personas en la cárcel en otro, 10 personas, pero nos enfrentamos en la fiscalía de por qué no investigan por qué esas 7, 10, 13, 2 personas estaban en un mismo plantel, cómo llegan, quién los coloca, es un poco lo complejo, digamos, de estos delitos que no se están investigando y es lo que exigimos. Y de ahí también la exigencia a la SEP. En estos años, y en este mismo informe también lo van a ver, es muy complicado nosotros poder hacer o investigar a los maestros y maestras porque no hay transparencia en la contratación, ¿no? No te entregan las plantillas del personal, ¿no? Incluso una mamá o un papá que hoy día pide la plantilla del personal de su escuela, se lo niegan, ¿sí? No hay expedientes laborales completos, entonces nosotros diríamos, a ver, ¿dónde trabajaron estas maestras o estos maestros antes, ¿no? ¿Dónde estudiaron? ¿Quién los colocó en esta escuela? ¿Quién hace ese movimiento para que nosotros pudiéramos tratar de ver cómo llegaron ahí? Pero eso ha sido algo que no nos ha podido dar la Secretaría de Educación Pública en ninguna de las escuelas que hemos representado, tanto públicas como privadas, ¿sí? Y pues otro tipo de garantías y de prevención por parte de la SEP, ¿no? Nosotros ya desde el 2021 decíamos, esto es un escándalo, la Secretaría de Educación Pública tiene que modificar cosas, protocolos, capacitar a docentes, dar información a niños, niñas, padres de familia, ¿no? Para prevenir la transparencia en las escuelas, ¿no? Nos topamos que en muchos casos que hemos documentado, las condiciones o
los lugares donde los niños y niñas son abusados no son adecuados, no deberían de estar en un jardín de niños, son casas de personas que viven ahí adentro, bodegas oscuras, baños de maestros dentro del baño de los niños o de las niñas, entonces no son lugares, digamos, adecuados o transparentes, ¿no? Entonces, bueno, un poco este reporte que traemos ahora es la continuidad y lo que ha pasado hasta ahora después de 4 años, ¿no? Y también que hicimos un podcast. Sabemos que este tipo de información es muy complicada, mucha gente no la quiere escuchar, mucha gente está muy preocupada por lo que pasa con las infancias en México, pero son temas muy difíciles y entonces el podcast ha sido una manera de acercar a la sociedad de otra manera este problema que está pasando y poder informar sobre todo a madres y padres de familia para que mientras las autoridades pues no cambien, no hagan políticas públicas de prevención, no haya mejores investigaciones, pues sean las familias, las madres y padres que van día a día a sus escuelas, las que pregunten, las que exijan, las que hablen con sus hijos e hijas. Eso es un poco lo que hemos hecho en estos años. Sí, ¿cuántos casos han denunciado? Yo recuerdo que llevaba una contabilidad de 21 casos y qué respuesta han tenido y han hecho el acompañamiento a las familias ante esos abusos. Sí, ahorita en el 2024, en el último reporte, ponemos que hay 27 casos en 2 estados de la República, es decir, desde a partir de 2021 que esto se hace, que esto se publica, que incluso se va a la mañanera, ¿no? Se le cuestiona al presidente, incluso tenemos sentencias muy robustas de casos que nosotros hemos representado donde el poder, los jueces le dicen a la SEP, tú tienes que hacer políticas públicas para prevenir, para evitar que esto vuelva a suceder en un jardín de niños de la Ciudad de México. Y ante esto, ante la salida del informe con sentencias, la Secretaría de Educación Pública no nos ha dado la cara, no nos ha buscado, no ha, digamos, cumplido lo que tiene que cumplir por un mandamiento judicial. Y además, sí, adelante. No, sí, y nada más decía que sí, que en el acompañamiento que hacemos, pues si bien, ¿no? Sí hemos logrado, y esto que decías, ¿no? Sobre todo en Fiscalía, hemos logrado muchos cambios en cómo se accede a la justicia por parte de niños y niñas. Pensemos que cuando un niño de 3 o 4 años llega al Ministerio Público, normalmente se le trata, como tú ya decías, como un adulto. Le preguntan de verdad, si, la fe, o sea, quieren que el niño o la niña diga, el 16 de septiembre, mientras yo me encontraba en el recreo, que mi recreo es de 10:20 a 10:40, ¿no? El maestro de educación física con su mano derecha, o sea, así esperan las narraciones y cuando los niños y niñas de 3, 4 años están en desarrollo, van a contar todo a través de sus experiencias, no en un orden cronológico. Las fechas, los horarios, son cosas muy abstractas que vamos adquiriendo en la vida, ¿sí? Incluso se vuelve muy complicado porque hay niños y niñas que dicen, por ejemplo, ¿cuándo te pasó? Y el niño dice, ayer, ¿no? Y entonces todos así, ay, pero ayer fue domingo, no hay clases, ¿no? Entonces es claro, porque el ayer para un niño es lo mismo que ayer para ti, es un niño de 3 o 4 años que además vivió una situación muy violenta y están amenazados, ¿no? Entonces, el trabajo que también ha hecho la ODI es tratar de adaptar la justicia, ¿no? Exigir que sean entrevistas adecuadas, que sean entrevistas a los niños y niñas por personal especializado, ¿no? No por los fiscales, sino por psicólogas o psicólogos especializados, ¿sí? Que sean videograbadas las entrevistas para evitar revictimización, ¿no? En la realidad, un niño o una niña que es víctima de este tipo de delitos declara 6 o 7 veces, incluso van a juicio 3 o 4 años después. Hay veces que digo, ya pasó más de la mitad de su vida. O sea, si fueron abusados a los 3, ahorita ya tienen 8, pasó más de la mitad de su vida y tienen que ir a juicio a volver a decir lo que vivieron. Y las autoridades, la fiscalía, no saben el daño que eso causa, volver a revivir todo. Y además muchas veces, pues ya no hay recuerdo, ¿no? Porque además los niños tienen derecho a terapia, a seguir su vida, a ir ahora a la primaria. Entonces, cuando van a juicio, le preguntan cómo se llamaba su maestro, pues dicen el maestro que les da ahorita en tercero de primaria. Y entonces, ¿qué hay? Impunidad. Porque entonces el juez dice, no dijo nada. Porque por el sistema penal acusatorio. Entonces, nosotras hemos tratado de buscar maneras en que los niños y niñas accedan a la justicia, ¿no? Que se hagan interpretaciones de estos códigos y de estos procesos, porque pues niños y niñas son la tercera parte de la población en México,
¿sí? Son las personas que más vulnerables o a las que más se les agrede y más violentan. ¿Cuántos, para ir cerrando, Mariana, cuántos casos llegan a la justicia de estos 27 que han presentado o de los casos en general, la estadística que tienen ustedes, además de que estás hablando de la revictimización en la escuela? Ya ni siquiera hablamos en la familia, ¿verdad? Porque ya nos pasamos esto, pero en la escuela, por las autoridades, las cuestiones ministeriales y los jueces. Claro. Todo este ciclo, ¿cuánto se logra la justicia? O sea, creo que el 10%, en el Universal hicimos, bueno, en conjunto con el Universal, una investigación así, y era el 10% llega a denuncia, pero el 1% llega ya a juicio, ¿sí? Porque claro, Marta, ahí son muchos factores. Desde que el niño o la niña devela o dice, ahí ya viene primero la SEP o la directora de la escuela tratando de decir, no, espérate, le damos la mejor, ¿qué turno quiere, qué escuela quiere? ¿No? Ahí llega un primer filtro, ¿no? Luego, pues ya la denuncia, que además ya llegas a la fiscalía, ¿y por qué? ¿Y usted por qué no hizo nada? ¿No? A la mamá, duro a las mamás, ¿no? Que además son las principales protectoras. Y luego ya poder llegar a un juicio, que haya una sentencia condenatoria. Entonces sí, como tú dices, son muchos años, muchos procesos no adecuados para la infancia, y entonces, claro, la impunidad es garantizada. O sea, 1% llegar a sentencia. Y que eso no quiere decir que condenatoria. Además eso, gran trabajo que hacen ustedes desde la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, la ODI. Gracias, Mariana. No sé si quieras subrayar algo. Sí, no, gracias, Marta. Nada más decirles que pueden encontrar en nuestras redes sociales tanto el informe y los informes, como mucha información también para padres y madres de familia que nosotros hemos elaborado con mamás y papás que han vivido esto, que está en una página que también se llama Protégeles, que también está en nuestras redes sociales, y también el podcast, que es difícil escucharlo, es difícil escuchar sobre esto, pero creo que es una responsabilidad de medios de comunicación y de la sociedad que se sepa que esto está pasando para tratar de prevenir no nada más el de horrible abuso sexual en las escuelas, sino en general el abuso sexual contra niños y niñas, que cada año México es el primer lugar en abuso sexual y el primer lugar en producción de material de explotación sexual infantil. Grave y tema fuerte para atender, aunque a veces no nos gusta escuchar ni saber. Gracias, Mariana Gil. Gracias, Marta. Hasta luego. Gracias.